por ejemplo, como ejemplo de este edificio que tenía en el lado del eje de las X y en el eje de las Y, haciendo un análisis dinámico, ¿no? Para hacer el modelo dinámico en dirección de Y, en dirección de X, ¿no? Esos son los modelos. Entonces habíamos hecho el metrado, todo esto corresponde al metrado, y ese vendría a ser el modelo, ¿no? Para el lado del eje de las X y el eje de las Y. Bueno, para determinar los periodos y modos, vamos a utilizar el método matricial, ¿no? Primeramente hacemos el análisis, cómo viene a ser el desplazamiento para cada piso, ¿no? O para cada nivel. Luego de eso hemos hecho este análisis donde decíamos que la fuerza de inercia se opone al desplazamiento de la masa, ¿no? Va a resistir a la masa. Y de ese análisis tenemos esta ecuación, la cual lo vamos a considerar y lo vamos a tomar al final como un resumen, que la masa, por ejemplo, es masa por aceleración, el desplazamiento por la rigidez, y así tenemos la ecuación 4.1. Y también hacemos con esa misma ecuación, hacemos otra ecuación en función de, considerando i igual a 1, i igual a 2, igual a 3 hasta n. Y haciendo este cambio, ¿no? De x sub i con phi sub i, que phi sub i viene a ser el giro o el desplazamiento, ya sea, hemos dicho, ya sea un desplazamiento horizontal, vertical o un giro, o un momento. Entonces reemplazamos simplemente para tener todos esos valores ahí. Y al momento de hacer la ecuación, reemplazándolo o agrupando en forma conveniente, vamos a tener esta matriz, que lo vamos a llamar la matriz 4.2. Luego vamos a descomponer esta matriz y tenemos la matriz rigidez, dividiendo, prácticamente separando ya de lo que vienen a ser los giros, ¿no? Ahí tenemos la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la matriz de masas y también multiplicado por los desplazamientos, phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, obviamente. En resumen, esta vendría a ser nuestra ecuación dinámica, ¿no? Con la cual vamos a trabajar. Entonces, la solución de esta ecuación nos va a dar n raíces reales, positivos, que serán las frecuencias correspondientes a cada modo de vibración. Repito, será las frecuencias correspondientes a cada modo de vibración. Al reemplazar cada una de estas soluciones en la ecuación 4.3, ahí está la ecuación, obtenemos una ecuación de valores característicos donde es imposible obtener los valores absolutos de los desplazamientos phi, a menos que se conozca uno de ellos. Y por eso vamos a trabajar con uno. A uno le vamos a poner el valor de uno y los demás ya pues trabajarán. Vamos a obtener en función de eso. Y para ello vamos a considerar, habíamos dicho, que por ejemplo, en el metrado hemos hablado de peso, pero por una cuestión de cálculo vamos a dividirlo, vamos a suponer de que viene a ser la masa. Todo esto se les había indicado. Ahora, tenemos una matriz diagonal con respecto a lo que es la matriz de masas. Igualmente en la matriz de rigideces, no será en una diagonal, pero la más importante es en la diagonal. Ahora, de la ecuación 4.3 habíamos despejado para simplemente tener un solo valor entre la frecuencia angular, la masa y la rigidez, el símbolo del nabla, ¿no? Y si nosotros también despejamos la masa, vendría a ser en función de nabla, vendría a ser ese valor. Y también tenemos una determinante que estará expresado de esta forma, que le vamos a llamar la ecuación 4.4. Si nosotros igualamos a cero el determinante de esta materia, y con la ayuda de programas de cómputo podemos encontrar todas las raíces, nabla 1, nabla 2, hasta la nabla 4. ¿No? Por ejemplo, con este método de Chiu podríamos hallarlo. Esa es esa forma de Chiu para determinantes, ¿no? O en todo caso, simplemente hallarlo por matrices, ¿no? Y utilizando una computadora o una PC. Entonces, aquí tenemos ya las nabla 1, 2, 3 y 4, ya hallado en función a los valores que ya nos hemos dado. Y de ello nosotros reemplazamos ese nabla para cada caso y encontramos la frecuencia para 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, la frecuencia 4. Lo que corresponde a la inversa vendría a ser el periodo,
¿no? Vendría a ser el periodo. Periodo 1, periodo 2, respectivamente. Como estábamos trabajando, habíamos indicado aquí que la frecuencia era igual 1 sobre t, o al igual, ¿no? T era igual 1 sobre la frecuencia angular. ¿Ya? Entonces, eso es la inversa, como habíamos indicado. Bueno, teníamos esta ecuación, ¿se acuerdan? Que es la 4.3. Entonces, para resolver, consideramos que un phi sub 1 igual a 1. Y a partir de esa condición obtenemos los demás valores de phi. Y vamos a reemplazar en la ecuación 4, por ejemplo, con este nabla 1. Reemplazamos y obtenemos esta matriz, la cual es una matriz, una multiplicación de matrices, los cuales podemos hallar los valores de phi. Todo esto igual a 0, ¿no? Pero considerando que el phi 1 va a ser igual a 1, para cada caso, si no, no vamos a poder hallar, ¿no? Por eso nos damos ese valor de phi igual a 1, entonces en función a ello, tenemos todos los desplazamientos que vamos a tener en en los demás puntos, ¿no? Entonces, considerando ello, hacemos, por ejemplo, para el modo 1, y hacemos todo este análisis y encontramos estos valores que estamos entregándoles a ustedes. Igualmente la frecuencia, con esa frecuencia, y tenemos para el modo 2, para el modo 3 y para el modo 4, ¿no? Para los 4 modos. Ahí tenemos gráficamente también cómo están los modos, ¿no? Luego, en dirección de Y, hacemos lo propio. Hacemos lo propio en dirección de Y, ¿no? Y tenemos igualito, reemplazamos, en vez de la K, el K4 va a ser el K, el W4, que es el peso, vendrá a ser W, y así sencillamente reemplazamos en nuestro modelo dinámico y tenemos la matriz de masa y la matriz de rigidez. Simplemente reemplazamos como en el caso de las X y encontramos esos valores. Y también el mismo procedimiento y encontramos nabla 1, nabla 2 sencillamente y tenemos las frecuencias, ¿no? Para 1, 2, 3, pero en dirección de Y. El periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, ¿no? Que es la inversa. Igualmente tenemos en el modo 1, para esta es en dirección de Y, repito, tenemos estos son los modos, el modo 1, el modo 2, el modo 3 y el modo 4, ¿no? Y esos son los gráficos con los cuales podemos interpretar cómo se está comportando. Por ejemplo, dice 1, para, para el punto 1, vendremos aquí, aquí tenemos, ¿no? Arriba, 1, 2, negativo, 3, negativo y el 4, positivo. Igual, hacemos el análisis sísmico dinámico de estructuras, considerando siempre eh, el amortiguamiento. El amortiguamiento lo vamos a interpretar como estamos viendo acá en el gráfico, dice CI hasta CN, ¿no? Para el primer nivel será C1. XG, ¿qué significa? Significa la aceleración sísmica, ¿no? Ahí abajo lo tenemos. La base es la aceleración horizontal en la base, o la aceleración sísmica también se le denomina. Para plantear el sistema con n grados de libertad, podemos empezar por analizar las fuerzas que actúan sobre la masa MI en cierto instante en que la masa y la base están moviéndose. El caso más sencillo de analizar es aquel en el cual las fuerzas de rigidez y de amortiguamiento son respectivamente proporcionales al desplazamiento x y a la velocidad x punto, ¿no? X punto nos representa la velocidad de la masa con respecto a su base, siendo k la rigidez y c, obviamente, las correspondientes constantes de proporcionalidad que se supone no cambian con el tiempo. Este conjunto constituye un sistema lineal. Planteamos por eso un diagrama de cuerpo libre para la masa M sub I. Ya le habíamos indicado, ¿se acuerdan? M sub I por XG significa la fuerza de inercia y la fuerza actuante vendría a ser MI por X sub I, es la fuerza actuante. Ese viene a ser el diagrama de cuerpo libre para la masa M sub I. Entonces, por equilibrio de fuerzas, haciendo sumatorio de fuerzas, vamos a tener esta ecuación. Si nosotros lo agrupamos, ¿no? Vamos a expresar en forma de matrices o vectores, según corresponda, obtenemos la ecuación de equilibrio dinámico. Esta vendrá a ser la ecuación de equilibrio dinámico, la ecuación 5.1. La solución de este sistema de n ecuaciones diferenciales
nos dará la respuesta dinámica de una estructura elástico de n grados de libertad sujeta a movimientos de su base. Debido a que los modos de vibración contribuyan un conjunto completo, en un instante dado el desplazamiento de una cualquiera de las masas pueda expresarse como la suma de los desplazamientos debido a la participación de cada uno de los modos naturales. Esto permite reducir la solución de un sistema de n grados de libertad a la solución de n sistemas independientes de un grado de libertad. Esta es una propiedad de los modos que permita expresar cualquier vector del espacio vectorial, por ellos definido como una combinación lineal de las formas, modelos y ciertas funciones. Por lo tanto, es válido hacer el siguiente cambio de variable, por ejemplo, que x sea igual a phi por y, que nos simplificaría las operaciones posteriores. Previamente podemos resolver el problema de valores propios o característicos para determinar las frecuencias naturales y sus correspondientes formas de modo. Entonces, aquí de la ecuación anterior deducida, podemos interpretar que la rigidez K menos la frecuencia angular, de la cual podemos obtener todas las formas y las frecuencias y formas de modo. Eso vendría a ser una matriz en la cual para n giros, n desplazamientos. Y hacemos el cambio de variable, lo que habíamos indicado. Reemplazamos en la ecuación 5.1, ¿no? Y multiplicamos luego por phi elevado o transpuesto, ¿no? No es elevado a la de transpuesto. Ya indicado, sabes qué significa transpuesto. Todo eso lo reemplazamos en la ecuación 5.1 y vamos a tener la ecuación 5.2. Y de ahí vamos a interpretar qué cosa significa phi transpuesto por m por phi. Vendría a ser la matriz diagonal de la masa generalizada. Y la otra expresión vendría a ser la matriz diagonal de amortiguamiento generalizado. Y la otra expresión vendría a ser la matriz diagonal de rigidez generalizada, ¿no? Entonces, analizando esta ecuación última de la 5.2 que hemos indicado, vamos a tener esta otra expresión en la cual podemos dividir la expresión entre mgi, que vendría a ser la masa la, mm, por la aceleración. Entonces reemplazamos y simplemente se deducen todas las variables y nos quedamos con simplemente esas variables de MGI. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales de la 5.2 que hemos indicado se reduce a un juego de n ecuaciones independientes de la forma, es una ecuación diferencial, y, ¿no? Parcialmente la aceleración de y sub i, 2 es b la frecuencia por y, que es el y punto, que es la velocidad, por la frecuencia angular al cuadrado, por el desplazamiento y sub i, ¿no? Entonces, aquí eso nos representará, ¿no? Todo esta expresión que se tiene a continuación. Entonces, de esta expresión, el factor de participación modal, escúcheme bien, el factor de participación modal que define la escala a la que interviene el modo I. Entonces, esta viene a ser mi formulita con la cual voy a trabajar, el factor de participación modal. Es muy importante eso, ¿no? Evitando las operaciones matriciales, podemos encontrar que simplemente vamos a tener que esto es igual a la sumatoria de las masas en el infinito por el giro también para el infinito. Igualmente la masa en infinito por elevado al cuadrado de los desplazamientos. Entonces, la determinación de y sub i requiere la solución de la ecuación de movimiento para un sistema de grados de libertad con frecuencia natural, WI, frecuencia omega i, sometida a una función del tiempo de la aceleración del sismo por la frecuencia de participación modal. Y tenemos la ecuación 5.3. La solución de esta ecuación la obtenemos aplicando la integral de Duhamel y vamos a obtener este valor, que donde vendría a ser el valor para y sub i, que viene a ser el desplazamiento. Entonces, haremos un paréntesis para demostrar que en forma detallada la obtención de esta respuesta. Las cargas de sismo pueden ser estudiadas como fuerzas excéntricas arbitrarias, ya que no tienen una ley de formación o expresión algorítmica que los defina.
una fuerza excitatriz arbitraria puede ser considerada como compuesta por una serie de impulsos sucesivos de pequeña duración y se entiende por impulso una fuerza no periódica aplicada en un tiempo muy pequeño pero finito. Entonces, el principio de conservación del movimiento dice que la cantidad de movimiento debe ser igual al impulso que la imprime. Se define como la cantidad de movimiento al producto de la masa por la velocidad, masa por velocidad, y el impulso como el producto de la fuerza por el tiempo de aplicación de la misma, ¿no? Eso como dice, si yo tengo una fuerza de 10, tengo que tener una resistencia similar de 10, ¿no? A eso se refiere. Aplicaremos este concepto para la solución de la ecuación 5.3, asumiendo que el sistema parte del reposo, o sea, las condiciones iniciales cuando el tiempo se iguala a 0. Ya tenemos esta ecuación. Entonces, para esta ecuación, donde la frecuencia natural amortiguada del sistema es omega sub d, vamos a tener estas ecuaciones que a continuación le indicamos. Para estructuras de concreto armado, por ejemplo, el amortiguamiento para lo general no excede del 10% del crítico. B igual a 10, en cuyo caso la frecuencia A vendría a ser igual a 0.995 frecuencia. Esto demuestra que para casos prácticos de influencia del amortiguamiento en la frecuencia de vibración es insignificante. Luego es válido considerar que estas dos frecuencias son iguales, ¿no? Para simplificar operaciones. Teniendo, gráficamente se podemos expresar de esta forma, ¿no? Teniendo en cuenta este cambio de coordenadas y debido a que las ecuaciones diferenciales lineales tienen la propiedad de ser superponibles, la respuesta del sistema a la carga de sismo es igual a la suma de las respuestas correspondientes a cada uno de los impulsos que lo componen según se muestra. Ahí tenemos la solución de la ecuación 5.6. Entonces, podemos observar que la ecuación anterior, en el efecto más importante del amortiguamiento, es disminuir la amplitud de dicha vibración conforme avanza el tiempo. Esto lo expresa al término de esta, que epsilon es igual a b por frecuencia angular por t por tau, obtenida la respuesta a la ecuación 5.6, donde para la determinada masa alfa puede ser expresado como una combinación lineal de formas modales, ¿no? Ahí tenemos esta ecuación que viene a ser la 5.8 para desplazamientos. Si tenemos en cuenta que un movimiento sísmico, la fuerza excitatriz es arbitraria y complicada, la obtención de X alfa mediante 5.8 resulta tedioso. Debe realizarse manteniendo cada uno de los solos máxima respuesta. Este es el movimiento, a este procedimiento se le conoce como análisis modal espectral. Entonces, los espectros vienen a ser un ploteo de máximas respuestas, desplazamiento relativo, velocidad de aceleración en relación al periodo de vibración, o a la frecuencia de una impulsión específica de un sistema simple con particular porcentaje de amortiguamiento crítico, B. Y para el caso del análisis modal espectral, el desplazamiento relativo, la base de masa, corresponde al modo I y puede expresarse generalmente de la siguiente manera. Ahí tenemos los desplazamientos para cada caso, ¿no? Para un desplazamiento alfa. SA, SD y S sub V, S sub A, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el desplazamiento relativo, velocidad y aceleración, respectivamente, de la masa de una estructura de primer grado de libertad con amortiguamiento igual a la estructura en estudio, que vibra con el mismo periodo del modo en cuestión. Estas respuestas espectrales pueden ser estimadas de los gráficos obtenidos de un sismógrafo que con un instrumento de medición constituido principalmente por un oscilador simple amortiguado, a cuya masa va unida una pluma de traza sobre cinta de papel, la respuesta del sistema de movimiento telúrico aplicado en base. Cuando se menciona la respuesta espectral, de acuerdo a la clase de respuesta, se puede considerar al espectro del desplazamiento, espectro de velocidad y espectro de aceleración, etc. Estos aspectos mencionados desde sus propios características están relacionados, por ejemplo, para un periodo t se cumple la siguiente relación, ¿no? SD es igual a S sub B sobre la frecuencia, o también S sub A elevado a la frecuencia angular elevado al cuadrado. Esta relación se cumple siempre que el amortiguamiento sea pequeño,
como ya se explicó anteriormente, ¿no? Entonces, conociendo el desplazamiento correspondiente a un modo al cálculo de otras cantidades de interés para el diseño, como las fuerzas cortantes, momentos de volteo, momentos de flexión, antes se reduce a un problema estático. Problema estático. A continuación trataremos de deducir algunas de las expresiones necesarias para el desarrollo del tema. Por ejemplo, para la fuerza de inercia en el nivel K, para la fórmula de modo I, vendría a ser esta fórmula, ¿no? La fuerza cortante en la base de la forma de modo I, igualmente, esa vendría a ser la fórmula. Y tenemos ahí para la fuerza para los cortantes y para la fuerza horizontal K, que está en función, por ejemplo, del cortante. Todas las fórmulas se aplican acá, ¿no? Por favor, deje su mensaje. Ahora, los máximos cortantes aproximadamente en el tiempo, debido a los periodos, son diferentes. Es decir, que la respuesta total máxima sucede en un momento en el cual eh, uno en ninguno de los modos pasó por su punto máximo. Es por esto necesario valorarnos pues, de métodos, valernos de métodos estadísticos para acercarnos en lo posible a la verdadera respuesta de total máxima. La norma de diseño sismoresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones prescribe que el caso que en el análisis dinámico modal espectral, que los modos combinan cuando promedio de la raíz cuadrada de la suma de respuestas al cuadrado con la suma de valores absolutos debe estar dado de esta forma, ¿no? No el promedio, sino el 25% del valor absoluto más el 75% de la raíz cuadrada de estos valores elevado al cuadrado, ¿ya? Este procedimiento es válido para el cálculo de las respuestas que se desee, ya sean desplazamientos, fuerzas globales, efectos locales de los elementos. El análisis modal, por lo general, no se llega a sintetizar la totalidad de los modos de vibración. Solo se analizan de 3 o 4 modos, debido a que en la respuesta del sistema del primer modo es el dominante, ya que a medida que los modos sean mayores, los constantes de excitación son menores y la acción amortiguante se incrementa, por lo tanto, no existirá inconveniencia en considerar en el análisis solo los 3 o 4 primeros modos. Entonces vamos a tener este ejemplo, ¿ya? Vamos a considerar el espectro que ha pasado el terremoto en Lima en el año 70, no, este es ¿cómo se llama esto? En Huaraz, del año 77, considerando el espectro teórico de las normas básicas de diseño sismo resistente. Tenemos aquí lo que hemos indicado, el factor de participación modal I, el cual tenemos ya estos valores. Primero analizamos en dirección de X, tenemos estos valores, 1.4226 sucesivamente de cada modo de vibración. ¿De dónde salen todos estos? Salen de estos valores que ya hemos calculado anteriormente. Aquí. Aquí. De estos son los modos que hemos calculado, ¿no? Para dirección de X. Esos son fíjense, 1.4226, 1.7286, todo eso lo resumimos aquí para poderlo tener como matriz, ¿no? Por todos los desplazamientos, ya sea del modo 1, modo 2 hasta el modo 4. Y calculamos el factor de participación modal para cada caso. ¿De dónde salen estos valores? 290, 378. Dice la participación modal, viene a ser al igual a la masa. ¿Se acuerdan de la masa? Hemos dicho que la masa lo vamos a igualar con el peso. ¿Se acuerdan? Entonces, esa viene a ser, esa multiplicación con el desplazamiento, viene a ser esos valores que estamos encontrando aquí. Y lo dividimos también entre, como dice la fórmula, ¿no? Entre la sumatoria de la masa, pero multiplicado por el desplazamiento elevado al cuadrado. Es lo que estamos haciendo aquí. Y encontramos el factor de participación modal 1, nos sale 0.6429, y así hacemos para todas las demás formas de modo, y nos sale de esta forma, ¿ya? Estos son los valores. Entonces, directamente
directamente del espectro de velocidad obtenemos ese es V, entrando a la gráfica por el periodo correspondiente a cada forma de modo, teniendo en cuenta el porcentaje de amortiguamiento que estamos considerando para la estructura B igual a 10%. Es importante eso. Generalmente las respuestas se dan para 200 GALS. Por lo tanto, haremos la transformación correspondiente ya que el espectro que estamos utilizando se ha hecho para un 263.321. Nosotros tenemos como valor para 200, pero vamos a hacer para 263. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Aquí tenemos, ¿no? 200 sobre 263 para convertir. Y esta es la forma en cómo vamos a convertir. Tenemos el periodo T, sí. La frecuencia también. Este valor de SBI lo tenemos. ¿De dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de este gráfico. Aquí obtenemos, ¿este gráfico de dónde sale? Este gráfico sale de este espectro de velocidad que se ha obtenido del año 60, del 17 de octubre del año 66, donde su espectro que se ha obtenido es de 263.321 GAL. Entonces, en función a esto, vamos a trabajar. Entonces, todos estos gráficos que estamos observando son espectros de velocidad. Entonces, por ejemplo, la primera viene a ser para el B10, el último es para el 00. Ahí tenemos para el 02, para el 05 y para el 10. Entonces, este ladito nos correspondería a nosotros, porque nos están dando que tiene que ser el B10. Entonces, en función a esto, encontramos los valores de SBI. Acá está. 70, 41.88, 40, 37.5. ¿De dónde sale eso? Ya hemos dicho de este gráfico que estamos indicando, ¿no? Hacemos una intersección. Decimos, a ver, aquí este lado viene a ser eh, la velocidad del otro lado y este extremo viene a ser el periodo. El periodo. Para nosotros el periodo nos ha salido 0.6028. Entonces, con ese valor de 0.6028 vamos acá, 0.6028 más o menos intersectamos y nos sale, observemos aquí, más o menos igual a 70, ¿dónde está? Ahí está, 70. Entonces, de esa forma encontramos esa intersección, ¿ya? Y luego reemplazamos para hallar el SBI, ¿no? Que viene a ser la velocidad normalizada, ¿no? Ya calculada prácticamente para 200 GAL. Entonces encontramos de esa forma. Y el SA viene a ser igual, ya hemos dicho, la frecuencia por SBI. O sea, simplemente multiplicamos 10.42 por 53.16 y nos sale 554 centímetros por segundo al cuadrado. Y ya lo estamos encontrando. ¿Se dan cuenta? Es simple así, rapidísimo para poder encontrar. Y es el gráfico que les he indicado. Luego hallamos los cortantes. Los cortantes en la base. Los cortantes viene a ser igual a la factor de participación modal por la sumatoria de la masa por phi, multiplicado por ese ahí, ¿ya? Entonces, multiplicamos para el primer caso y encontramos 711.39. Y así simplemente hacemos el mismo procedimiento para las demás formas de modo y encontramos que este cortante 2 va a ser 47, el cortante 3, 11.33 toneladas y el cortante 4, 2.91. Eso lo aplicamos, esta fórmula que estamos indicando, y encontramos estos valores. Luego calculamos la fuerza de inercia para cada modo. Está en función del cortante. ¿Dónde está este cortante? Y acá está, ¿no? En la anterior diapositiva, cortante. Por ejemplo, para el primer modo es 711. Entonces ya tenemos 711. Phi. ¿Qué es phi? La forma de modo para el nivel K. ¿Cuánto es? Y el otro es el W, viene a ser el peso en el nivel K. Entre la sumatoria del peso por K. Entonces aquí lo calculamos. Acá está todo calculado. Para cada modo y para cada cortante. ¿Se acuerdan que el cortante era 711? El otro era hasta 47. ¿Todo de dónde hemos hallado eso? Aquí está. Ahí tenemos. Entonces, multiplicamos. Phi, ¿de dónde sale? Ya le hemos dicho de los modos, ¿no? Este peso, ¿de dónde viene a ser? Ese del metrado que hemos encontrado. Simplemente multiplicamos y encontramos el FKI. ¿Reemplazando dónde? En esta formulita que estamos indicando acá. Y encontramos esa tabla. Para las fuerzas de diseño por piso. Ya.
Aquí igualmente, copiamos todo lo que hemos encontrado y aquí. Todo esto de acá del lado derecho, copiamos en este lado para cada caso. Y encontramos el primero el absoluto, luego acá. Solamente acá vamos a hacer un cambio de que aquí no va a ser 244. Porque esto no es un promedio, sino tiene que ser el 25% que hemos dicho aquí. A ver, vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Acá está. Aplicamos esto, lo vamos a llevar acá. Y ya no es el promedio, simplemente aquí lo vamos a colocar esto de aquí. Ahí, ahí. Entonces, con esto ya no es el promedio, sino es el 25%, ¿no? De la sumatoria del valor absoluto, que estamos indicando acá es el valor absoluto, más el 75% de RI. Eso es lo que tenemos que encontrar acá. Y el diseño lo vamos a multiplicar por C sobre R, ¿no? Que es 0.11, que nos da también la norma. La norma nos da, aquí tenemos la norma. Acá lo vamos a ver la norma. Un ratito lo vamos a transmitir mejor. ¿Dónde están? Acá está. Ya, aquí está la norma. Mira, ¿qué dice la norma? ¿Se nota delgado? Ingeniero, no se ve. No se ve. ¿Se nota o no se Sí, nota no se nota, delgado? ingeniero. Otra vuelta entonces. ¿Dónde está? Es esto, pues. Ahora, delegado. No se ve, ingeniero. Sí se nota, ingeniero. ¿Se Creo que mi nota? señor está un poco. Sí se Sí se nota, nota, ingeniero. ingeniero. Su internet está lento, ingeniero. Del compañero su internet es lento. Se nota normal. ¿Ves? ¿Para qué hablas? Ya. Sí, sí, no, ingeniero. Mi internet está un poco lento y no, yo no lo puedo ver. Ah, ya. Entonces, ese quería ver acá un rato, esto de aquí. Ya, entonces aquí vamos a verlo en el artículo 28. Ahí está el artículo 28. En el artículo 28, esto viene a ser el análisis estático de fuerzas equivalentes y también eh, de, del análisis dinámico. Acá vamos a verlo acá. Ahí está. Acá, artículo 29. Artículo 29, ahí lo tenemos. Entonces dice, los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis de consideración apropiadamente a las características de rigidez. Listo. Y aquí dice el espectro, por ejemplo, el espectro inelástico de pseudoaceleraciones lo podemos encontrar con esta ecuación, ¿no? Está claro acá. Lo podemos encontrar con esta ecuación o en todo caso, con lo que les he dicho, con el gráfico que les estoy indicándoles, es como que ese gráfico que ha sido el terremoto más catastrófico para el Perú, estamos tomándolo eso en cuenta, ¿no? Mientras que acá en la norma te dice, tú puedes tomar, ya no son simplemente lo que dice en el año 66 o 70 que pasó el terremoto, sino tú toma en cuenta esta espectro, entonces consideramos ello, no habría ningún problema también, ¿ya? Lo que quiero llegar es a lo siguiente, lo que les estaba diciéndoles es las combinaciones acá, ¿no? Dice la fuerza cordal acá. Dice el 29.34. Alternativamente, la respuesta máxima puede estimarse mediante la siguiente expresión. Y esa es la expresión 25% de la sumatoria del valor absoluto por más el 75% de la raíz cuadrada de los valores de la sumatoria elevado al cuadrado. ¿Te dan cuenta? Entonces, esto estamos aplicando. ¿Ya? Eso estamos aplicando. Ya, eso volvemos nuevamente
a lo que estábamos haciendo. A ver, acá vamos a detener esto. Ya hemos visto en la norma de dónde sale el artículo 28. Entonces, ¿se nota, delegado? Entonces, no es Sí, el ingeniero, promedio, sí, sino sí, que sí, esto viene a ser, ya les he dicho, esto viene a ser esta ecuacióncita que les estoy indicándoles, yo le he bajado acá de la norma, es de ahí lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, calculando, tenemos el diseño multiplicado por C11 sobre R, que viene a ser 11, multiplicamos y encontramos esos valores que está indicándose. Y simplemente lo reemplazamos en nuestro modelo dinámico, ¿no? Con nuestras cargas que corresponden. Y vamos a ver, lo vamos a agrandar mejor porque, para que se note mejor. Ahí tenemos, ¿no? Listo, ahí. Ya está. Ahora sí, hallamos los desplazamientos por piso. Igual, todo este valor ya lo hemos encontrado. Factor de participación modal. SBI también lo hemos encontrado. La frecuencia también lo hemos encontrado. Ahora, SD, aquí viene a ser igual. SBI, acá está. Sobre la frecuencia. Simplemente dividimos, como está indicándose acá en la fórmula, y listo. Ahora, ¿cómo encontramos esta tablita? FPMI por SDI. Multiplicamos, pues acá está FPMI por SDI. ¿Dónde está lo que estamos encontrando actualmente? O sea, 5 por 0.64 y viene a ser 3.27. Y así hacemos también para el modo 1, ¿no? Para hallar, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Acá encontramos el desplazamiento, ¿no? Acá. Es FPMI, es SDI, es el de acá lo hemos encontrado. Por phi, también. ¿Todo esto de dónde vale? ¿De dónde sale todo eso? De los modos de vibrar. Por, multiplicamos. ¿Cómo vamos a encontrar X? Acá está la formulita. Acá está la fórmula. Dice, es el factor de participación modal por SBI, por frecuencia modal, por phi sub i. Ahí están todos los valores. Simplemente es multiplicar y hacer la tabla. Y para el total, aplicamos nuevamente lo que ya les había indicado. Es acá. Acá también hay que colocarlo, esta formulita que les estoy diciendo. También el mismo procedimiento. Acá. Acá no es el promedio. Ahí. Así. Entonces tenemos de todos los modos el valor absoluto que está indicado acá en la norma, y luego la raíz cuadrada de todos los variables, la raíz cuadrada de todos los valores elevado al cuadrado. Y encontramos no promedio, sino es este porcentaje del 25-75. Y obtenemos esa forma. Y eso mismo también lo multiplicamos por CCR, viene a ser ya expresado en centímetros. ¿Ya? En dirección de Y, hacemos lo propio, ¿no? Similar al otro, ¿no? Igualito como hemos hecho en el anterior. Factores de participación modal, encontramos nuevamente, hacemos todas las tablitas y los cálculos son similares a los encontrados, ¿no? Los efectuados en dirección de X, ¿ya? Muy bien, hasta aquí daríamos nuestro último examen. No, hay una clase más que vamos a hacer. Luego terminaremos, vamos a hacer lo que viene a ser procedimiento constructivo y luego de eso vamos a culminar con el curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, buenas noches. Dime, Ali. Ingeniero, el delegado nos ha hecho formar grupos de 5, si no me equivoco, y este grupo lo vamos a usar para tal vez, para alguna participación o no, el trabajo tal vez no se llevará, ingeniero. Ah, sí. Sí, pues anteriormente les he dicho que vamos a formar grupos. Estamos en la 4. Ya, les vamos a dejar un trabajito, ¿ya? Para que no quede en nada también, ¿ya? Listo, Sí, bien lo ingeniero, veremos. Ya. sí, ingeniero, porque algunos de mis compañeros estamos un poco preocupados en su curso, creo que estamos un poco mal, ingeniero, no incluye, ingeniero. Sería Ah, no bueno es un problema. trabajo para Ya, reunirnos con vamos a los colegas. dejarles un trabajo, por eso indicándoles. ¿Ya? Ok, ingeniero. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente semana.
Me haces recordar, delegado, mañana para preparar los trabajos para cada grupo. ¿Cuántos grupos son, delegado? Voy a revisar, ya creo que son como seis o cinco por ahí son. Ahorita déjame, voy a revisarlo. Tranquilo, por 20. favor. Ya son 55. 15 deben ser. No, 5. 11 grupos. 11 o 12 grupos. Ya, no me haces recordar mañana, ¿ya? Delegado. Ok, Delegado. ingeniero, yo le Ya, haré recordarle. listo. Nos vemos entonces mañana. Mañana digo el día, a la siguiente semana. Ya, ingeniero, hasta la siguiente semana, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.